Oremos en este instante, amada iglesia. Vamos a depositar en las manos del Señor este tiempo en la cual vamos a escuchar la maravillosa palabra de Dios. Vamos a orar allí donde estemos. Padre, te damos gracias por este momento, por este instante, Señor, maravilloso de bendición para nuestras vidas. Gracias, Dios eterno, porque haces todo propicio para que podamos, amado Señor, escucharte, recibir de ti, amado Dios, y ser bendecidos a través de tu palabra. Hoy, Señor amado, nos disponemos plenamente, Dios. Hoy en esta hora, Señor, nos disponemos a exaltarte, a glorificarte, a honrarte, amado Señor, escuchando la palabra, pero también, amado Dios, colocándola por obra en nuestra vida personal, familiar y en todos los sentidos. Obra pues en esta hora, Señor, desaloja toda obra del enemigo, Señor, toda contaminación en los aires. Te pido, Espíritu Santo, que desalojes toda influencia del enemigo y permitas en nosotros, amado Señor, ser edificados, ser bendecidos, instruidos, amado Dios, a través de tu palabra. Gracias, amado Señor, por este tiempo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque sostienes con tu mano derecha, Señor, nuestra vida, al igual que a nuestra familia, Señor. Hoy descansamos en tu regazo. Amado Señor, te pedimos que aquietes nuestra alma para poder escucharte, Señor, en el Espíritu, interpretar en el Espíritu y ejercer tu palabra también en el Espíritu, amado Señor. Que lo que hoy escuchemos, mi buen Señor, quede sellado, grabado en nuestro corazón, amado Señor, de tal forma que seamos hacedores de tu palabra. Dios, te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Te pedimos que limpies nuestro corazón, amado Señor, y quites de medio todo lo que quiera estorbar, amado Señor, a que hoy podamos encontrarnos contigo. Padre, gracias, a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, amada iglesia, vamos a ver un tema muy especial en estos días. Constantemente he estado escuchando lo que Dios está haciendo en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Y ante esto titulé esta enseñanza: Homenaje a nuestro Dios, reconozcamos su fidelidad. Realmente el Señor en este tiempo ha sido maravilloso. Hemos visto su mano, cómo se extiende, cómo nos guarda, nos protege, nos aprovisiona, nos da nuevas fuerzas cada día. Inclusive en estos días he escuchado cómo Él ha derramado una unción de milagros muy especial, ha derramado sanidades, milagros financieros. El Señor en todo se ha glorificado. La palabra dice que la oración del justo puede mucho, que Él inclina su oído ante la oración de un pueblo que le busca, que teme a su palabra. Y entonces es por esto que decidí escribir esta prédica que se titula Homenaje a nuestro Dios, reconozcamos su fidelidad. Y quiero que vayamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel. Otra vez, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Mire qué palabra tan especial. La palabra nos está motivando, nos impulsa a que reconozcamos que el Señor es nuestro único Dios, pero adicionalmente a ello nos motiva a que reconozcamos su fidelidad, a que reconozcamos en Él de que Él ha cumplido su palabra. Inclusive la versión Reina y Valera en este mismo pasaje dice que Él cumple su palabra hasta en la generación 1000. O sea, es impresionante cómo lo que Dios hoy dice, efectivamente en todo lo cumple. Lo que Dios promete, efectivamente lo cumple en nuestras vidas personales. Ahora, la base de la fidelidad de Dios, o por qué Dios permanece fiel a su palabra en nuestras vidas, bueno, encontré dos razones en ese sentido. La primera es que Dios nos ama, Dios nos quiere ver bien. Él es un buen Padre, Él nos quiere ayudar en todo, nos quiere sustentar. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo:
con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama y por eso Él permanece fiel a sus dichos, a su palabra, a lo que Él promete. Otra versión de este mismo pasaje en Jeremías 31:3 dice: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Amada iglesia, tenemos un Dios fiel en todo el sentido de la palabra. Y precisamente lo que hablábamos hace unos minutos, en este tiempo de crisis, de prueba, de adversidad, de dificultad, Él ha demostrado su fidelidad para con nosotros, ha cumplido sus promesas a cabalidad. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o ha dado a su Hijo único en su especie, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué el Señor permanece fiel a su palabra? ¿Por qué el Señor es fiel para con nosotros sus hijos y cumple sus promesas? Bueno, lo primero es que Él nos ama tremendamente, nos ama eternamente. La segunda razón del por qué Él permanece fiel a su palabra para con nosotros es que Él no miente. Su naturaleza no le da la capacidad de mentir. Lo que Él promete, efectivamente lo cumple. En Hebreos capítulo 6, versículo 18 al versículo 19. Hebreos capítulo 6, versículo 18 al versículo 19 dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, dice, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Versículo 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma y nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Qué especial este pasaje. Dice entonces en el versículo 18, así que Dios ha hecho ambas cosas. Él se comprometió y juró. Él se compromete y jura que lo que dice lo va a cumplir. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible. Literalmente es imposible que nuestro Dios nos mienta, amada iglesia. Por eso nosotros debemos de estar confiados. La palabra profética que Dios nos dio en algún momento, la promesa que el Señor nos dio en algún momento, Él en su tiempo, en su misericordia, en su sapiencia, en su inteligencia, en su sabiduría, llegará el momento en que la cumplirá en nuestra vida personal. Ahora la palabra indica que nuestro Dios conserva su fidelidad como si fuera un cinturón. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5. Libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5 dice: la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Precisamente, iglesia, el domingo hablábamos de que como hijos de Dios debemos de mantener la armadura de Dios, y una de esas piezas es el cinturón de la verdad. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 14. Quiere decir esto, amada congregación, de que si el Señor nos indica que debemos de tener puesto siempre el cinturón de la verdad, es porque Él precisamente ya lo tiene puesto, Quiere decir de que Él habla siempre la verdad y ejerce la verdad, es fiel a su palabra, y así como su cinturón o así como la fidelidad está ceñido a su cintura, Él entonces nos dice a nosotros: mira, colócate el cinturón de la verdad. Y así como Él nos exige esto, es porque Él cumple su palabra y demanda de nosotros que también entonces cumplamos en verdad, andemos en verdad, caminemos en verdad, porque Él precisamente ya lo hace. Precisamente Él nos da testimonio en todas las cosas. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, Primera de Reyes, capítulo 8,
Versículo 56 dice: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. Mire lo que dice: no ha faltado ni a una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Dice, no ha faltado ni a una sola. Ni a una sola promesa, ni a una sola palabra de todas las cosas maravillosas, promesas tremendas que hizo mediante su siervo Moisés. Encuentro entonces dos razones muy fuertes del por qué Dios permanece fiel a su palabra para con su pueblo. Déjame decirte entonces, te retroalimento primero porque nos ama con amor eterno, pero también porque Él lo que dice, Él lo cumple. Él es fiel a su palabra. Él entonces no nos miente. La palabra dice, como lo acabamos de leer en el libro de Hebreos capítulo 6, de que es imposible para Dios mentir. No está en su naturaleza el mentir. Ahora, amada congregación, ¿qué significa para nosotros que Dios sea fiel? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Lo primero es que la fidelidad de Dios es garantía para nuestra fe. La fidelidad del Señor hacia nosotros es garantía para nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios que permanece, en un Dios que es inmutable, en un Dios que lo que dice efectivamente lo cumple. Y eso para nosotros es vital en cuanto a nuestra fe, nuestro credo, porque nosotros seguimos a un Dios que efectivamente lo que ha dicho, así lo hace. Fíjese usted que en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Cielo y tierra desaparecerá, pero la palabra, los dichos de Dios, las promesas del Señor no van a desaparecer de nuestras vidas, porque Él permanece fiel a sus dichos, fiel a sus palabras. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22, dice la palabra: todas las promesas que ha hecho Dios son sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Dice, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Mire qué especial. Todas las promesas, todos los dichos, todo lo que Él ha dicho para con nosotros, el Señor en Cristo, nuestro Dios en Cristo es sí y es amén. Por eso nosotros no dudemos de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida personal. Nosotros debemos creer en Dios porque Él es fiel a su palabra, amada congregación. Nosotros cuando dudamos nos volvemos inconstantes, nos volvemos veletas, vamos de aquí para allá. Necesitamos estar anclados en las promesas del Señor y alimentar nuestra fe a través de su palabra. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, también lo segundo, en cuanto a lo que significa para nosotros que nuestro Dios sea fiel, es que es garantía para el cumplimiento de sus promesas en nosotros. Josué capítulo 21, versículo 45, dice además: ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de su pueblo, a favor de Israel, dejó de cumplirse. Dios es fiel y cumple lo que promete. Así de sencillo. Y lo hemos visto desde siempre y para siempre. Dice además allí en este pasaje de Josué, sino que cada una se cumplió. Mire esta frase: al pie de la letra. Otra vez, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra.
Y eso es tremenda garantía para nosotros. Honramos su fidelidad, honramos a Dios porque todas y cada una de las cosas que Él nos ha prometido se ha cumplido, iglesia, y se cumplirá. Ahora, también la fidelidad de Dios nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra esperanza. Si nosotros no tuviéramos un Dios fiel a su palabra, perderíamos fácilmente la esperanza, perderíamos el ánimo, la fuerza, entraríamos a divagar, a claudicar en dos pensamientos. ¿Será que sí me cumple hoy? ¿Será que mañana sí se me dan las cosas? ¿Sí cumple con lo que Él prometió? Hermanos, no podemos permitir la más mínima sombra de variación en cuanto a nuestra fe y en cuanto a nuestra esperanza al Señor, porque su fidelidad nos permite mantenernos firmes precisamente en la esperanza que Él otorga a nuestro corazón. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice la palabra: mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes, anclados, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Nunca pienses que al Señor se le olvidó lo que te prometió. Si tienes sueños, sigue creyendo de que Él en su tiempo te permitirá vivir y disfrutar esos sueños. Si Él te dio una palabra, cree firmemente que en su tiempo, en su inmensa misericordia, Él se glorificará en ti a través de eso que en algún momento te prometió. Y se me viene a la mente lo que le sucedió precisamente a Josué, pero específicamente a Caleb. Dice que Josué le dijo a Caleb: tú toma ese monte. Y dice la palabra que Caleb tenía 40 años cuando se le prometió ese monte, un monte determinado. Pero resulta que pasaron 40 años. Caleb ya tenía 80 y entonces Caleb le dijo a Josué: ¿te acuerdas de la promesa? ¿Te acuerdas de lo que Dios me dijo? ¿Y qué dijo Caleb entonces? Dame ese monte porque todavía tengo fuerzas. Amada iglesia, no importa el tiempo que pase, 10 años, 50 años, 30 años, meses, no lo sé. Pero si tú permaneces en fe para con el Señor y no claudicas y no le das pie a la duda, el Señor se va a glorificar tremendamente sobre aquello que en algún momento te prometió a través de la palabra. Hebreos entonces 10:23, una vez más dice: mantengámonos firmes. Mantente firme, no claudiques, no permitas que el enemigo te llene de pensamientos negativos en cuanto a que Dios ya no va a cumplir o que simplemente aquello que deseaste ya está enterrado, lo que Dios te prometió ya está enterrado en el pasado. No, Dios en su tiempo se va a glorificar. Recibe esa palabra en tu mente y en tu corazón, porque así será. Dice entonces: tengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios que lo prometió. Ahora, Números capítulo 23, versículo 19, dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta. Números 23, 19, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice ese pasaje: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Él dijo, ¿acaso no lo hará? ¿No tendrá el poder? ¿No tendrá la autonomía? ¿No tendrá la fuerza para cumplir lo que promete? Claro que sí, amada iglesia. Claro que nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es grande, sobrenatural, nuestro Dios es tremendamente realizador de los sueños de nosotros sus hijos, pero también cumplidor de aquellas promesas que estipuló en su palabra. Dice aquí la palabra: Dios no es hombre para que mienta. Él no miente, tampoco es hijo de hombre para que se esté arrepintiéndole de lo que ya dijo, de lo que ya prometió. Nosotros simplemente creamos, permanezcamos fiel a Él, porque Él fielmente también entonces nos cumplirá. Ahora, la fidelidad de Dios también es garantía para nosotros en medio de las tentaciones. Iglesia, todos los días tenemos tentaciones, tenemos pruebas, desafíos
que de alguna manera nos quieren jalonar en cuanto a nuestra comunión con Dios, nos quieren alar, nos quieren jalonar de la presencia, nos quieren apartar de Dios y nuestra comunión. Pero nosotros sabemos que en Dios y en su fidelidad podemos confiar, y en ese sentido Él nos ayudará a soportar esa tentación, esa situación que se despierta a causa de nuestra debilidad. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Pero qué dice? Pero Dios es fiel. Y yo quiero que sepas que en medio de la tentación, ahí se manifiesta también el Espíritu Santo. Dios está contigo en todo momento y en todo lugar. Dios está a tu lado. Dios es el que te ayuda. En medio de la tentación, ahí está Dios, presente, vigente. Solamente tienes que mirarlo a Él, orar a Él. Cuando estés en medio de la tentación, corre al Señor y dile: Dios mío, ayúdame, socorre mi alma. Socorre mi corazón ante esto tan fuerte de la carne, guárdame, Señor. Dice entonces: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Mire qué garantía. ¿De quién viene la tentación? ¿De Dios? No, para nada. Dios no puede ser tentado, dice la palabra. La tentación viene del enemigo a causa de nuestra concupiscencia, a causa de nuestra debilidad. Pero ¿qué dice la palabra? Ahí está Dios. En medio de la tentación, ahí está Él. Y dice: y Él no permitirá que nosotros, que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, dice la palabra, cuando llegue la tentación, el Señor, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y es cierto, cuando llega la tentación hay dos caminos: el camino pecaminoso o el camino de la integridad, de soportar la tentación, de apartarnos de esa situación. Hay dos caminos. Deuteronomio dice: pongo pues delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición, escoge pues la vida para que te vaya bien. El Señor siempre nos permite, en medio de la tentación, nos permite adoptar el camino que lleva hacia Él. Esa es una tremenda garantía que tú y yo tenemos, amada congregación. Pero aún así, si fallamos, Él sigue permaneciendo fiel. Si nos equivocamos, Él sigue permaneciendo fiel. Y Él nos perdona, y Él nos restaura, y Él nos restituye. Porque así es el amor de Dios, porque así es la fidelidad de nuestro Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mire qué especial y qué bonita esa palabra. Si nosotros fallamos, Él no falla. Si nosotros dudamos, Él no duda. Si nosotros claudicamos, Él jamás va a claudicar. Él está muy seguro de lo que es y de lo que dice. Si nosotros de alguna forma le damos la espalda, Él no nos da la espalda. Si nosotros dejamos de escucharlo, Él nos sigue escuchando. En todos los sentidos, Dios permanece fiel a su pueblo. Permanece fiel a la palabra. Dice aquí entonces: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Otra versión dice: y aunque seamos fieles o aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Él no la rompe. Para nosotros los seres humanos es fácil romper, quedar mal ante una promesa. Eso es así. Dice aún la palabra: mira, si prometes, cumple. Si no cumples, si no vas a cumplir, es mejor que no te comprometas. Pero el Señor dice: yo permanezco fiel, aunque sé que tú me puedes fallar. ¿Qué hacen algunos cuando fallan? Huyen de Dios, se apartan de Dios. No solamente cometen este error, cualquiera que sea, con respecto a su tentación y pecado, sino que cometen otro error, y es el de alejarse del Señor, de la palabra. Se alejan de la congregación, se apartan, y esto es un tremendo error, amada congregación. Y yo quiero que comprendas de que si nosotros en algún momento fallamos y nos apartamos, Él ahí está.
Él ahí permanece. Y simplemente es cuestión de volver a Él. Recuerda la historia, la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra que este hijo, en su arrogancia y prepotencia, le dijo al padre: mira, dame mi herencia en vida, necesito que me entregues lo que por derecho me pertenece. Y este jovencito se fue, y dice la palabra que malgastó el dinero que le había entregado su padre en cosas ilícitas, en pecados, en lujurias y una cantidad de cosas terribles. Y dice la palabra que cuando este joven ya se vio mal a causa de su pecado, entonces él decide volver a su padre. ¿Y cómo estaba su padre? ¿En qué lugar estaba su padre? Estaba en el mismo lugar. En el mismo lugar. El hijo se fue y volvió, y ahí estaba su papá. Y dice aún la palabra que cuando el padre le vio, corrió hacia él y dice, lo abrazó. O sea, extendió sus manos. Yo quiero que tú comprendas de que en algún momento de la vida podemos fallarle a Dios, pero Él permanecerá en el mismo lugar. Él nos esperará pacientemente el tiempo que sea necesario. No dudes de esto que te estoy diciendo. Y si en estos días inclusive cometiste errores, una falla, y te apartaste del Señor y de su palabra, vuelve prontamente al Señor, corre a los brazos. El Señor no te va a juzgar, no te va a señalar, el Señor no te va a acusar. ¿Qué es lo único que Él quiere de ti? Que te arrepientas de corazón y que le entregues a Él tu vida entera, tu corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Él quiere nuestro corazón, entrégaselo. Una vez más, arrepintámonos de este pecado, de cualquiera que sea, y simplemente corramos a los brazos del Maestro, a los brazos de nuestro Señor. Porque mira lo que pasa en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados. Mira pues, cometimos un error, nos apartamos de Él, nos fuimos de su presencia por X o Y razón. Dice la palabra en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es ¿qué? Fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra del Señor. Iglesia, entre comillas, como seres humanos, ¿tenemos derecho a equivocarnos? Sí, es una realidad. El errar es de humanos, dicen por allí. Pero a lo que no tenemos derecho es a no arrepentirnos, a no volver a Dios, a no buscar del Señor. Y en este tiempo debemos comprender de que el Señor permanece fiel a su palabra, y si de alguna forma fallamos al Señor, entonces simplemente tenemos que correr rápidamente a Él, porque Él no nos rechaza, Él no nos echa fuera. La palabra del Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que ora, un corazón que se arrodilla, que se postra delante del Señor. La palabra de Dios dice que Él no le echa fuera, no le rechaza. Pero es importante que volvamos a Él, porque Él es fiel. Ahora, amada iglesia, su fidelidad también es garantía de victoria. Él es el que nos otorga la victoria. En el Señor somos más, dice la palabra, dígalo conmigo, soy más que vencedor, porque Él permanece fiel. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios. Primera de Juan 4:4 dice, ustedes le pertenecen a Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? La persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo. Y Él es fiel y Él siempre ha sido un vencedor, nunca ha perdido una batalla. Y por esto nosotros, los hijos de Él, si nos aferramos a Él y a su palabra, tampoco seremos unos perdedores. Seremos más que vencedores, porque dice entonces, mayor es el que está en vosotros que el que está, dice la palabra, en el mundo. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién podemos tener paz?
En Dios. ¿En quién podemos tener certeza y seguridad? En Él, porque Él ha permanecido fiel. ¿En quién podemos tener esperanza? ¿En quién podemos tener paz? ¿En quién nos podemos refugiar en medio de la angustia? En Él, porque Él ha guardado su palabra, siempre la ha cumplido. Y es por esto que hablo en este día sobre esta predicación, sobre la fidelidad del Señor. Porque hace 2 meses tal vez estábamos angustiados, preocupados, atribulados. ¿Qué vamos a hacer? No podemos volver a la iglesia, Dios mío. No podemos trabajar, tenemos que dejar de producir. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero tú y yo podemos entonces certificar de que Él en todo se ha glorificado y ha permanecido fiel a sus promesas. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, amada congregación, y Él nos ha sustentado. Dice la palabra: no dejaré para siempre caído al justo, sino que le levantaré con mi diestra de poder, con mi mano derecha. Dice la palabra: la oración del justo puede mucho. Dice la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, todo esto se ha cumplido. Y escucho entonces cuando oramos en las mañanas y se dan allí las peticiones de oración, y en el transcurso del día o al siguiente día, entonces la gente testifica: pastor, mira, el Señor me dio esta bendición, mira, pastor, el Señor se glorificó, el Señor sanó, el Señor obró, el Señor se manifestó, porque Él es fiel a su palabra. Él permanece en verdad, porque nos ama, amada congregación, amada iglesia. El Señor nos ama, dice, con amor eterno. Ahora, ¿cuál es el compromiso? Que permanezcamos en Él. ¿Cuál es el compromiso? Que no nos apartemos, que no nos alejemos y que permanezcamos en su fidelidad. Esta fidelidad de Él hacia nosotros nos lleva a adquirir un compromiso firme en el Señor, de también ser fieles, de obedecer, de buscar, de entregarnos, de ir más allá, de caminar una milla más. Si queremos andar en victoria, si queremos ser vencedores, tenemos que ser fiel a Dios y a su palabra. Si queremos de alguna forma alejar aquellas cosas que sabemos que nos afectan nuestra comunión con el Espíritu, tenemos que buscar del Señor y ser fiel a la palabra de Dios. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo no alcanzará nada. El hombre que hoy sí y mañana no alcanzará absolutamente nada en su vida personal. Pero nosotros que ya conocemos, nosotros que entendemos la palabra, nosotros que le amamos, nosotros que dependemos del Señor, debemos aferrarnos a Él como nunca antes, amada congregación. Por eso síguete levantando a orar. Por eso no te pierdas la predicación. Mantente conectado. Busca al Señor con todo tu corazón en este tiempo. Él lo está haciendo. Y vemos cómo el tiempo pasa y estamos en victoria. Estamos en bendición. Vemos cómo los días, las semanas, inclusive ya los meses pasan y el Señor nos ha sostenido. Y por eso le damos gloria, alabanza en este tiempo, amada congregación. Le damos honra a Él, porque Él ha sido fiel, amada iglesia. Dice aún el Salmo capítulo 23: aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Teníamos angustiadores, pero Él nos ha sustentado. Es factible inclusive que en este instante tengamos angustiadores, tengamos problemas que solucionar, tengamos, digamos que, incendios que apagar. Pero ya nosotros simplemente hemos aprendido en este tiempo a confiar plenamente en aquel que permanece fiel a su palabra. Por eso no nos angustiamos ni nos preocupamos. Por eso ya simplemente descansamos en el Señor, reposamos en su fidelidad, descansamos en sus promesas, porque hemos visto de primera mano lo que Él ha hecho en nosotros. Pero también entonces esto nos lleva a pensar y a creer firmemente de que Él lo seguirá haciendo. Sigamos entonces aferrados al Señor, amada congregación. Juan capítulo 16, versículo 33. Libro de Juan, capítulo 16, 33, entonces, dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sí, pero confía,
confía con todo tu corazón, porque yo, el Señor, ha vencido al mundo. Mire qué palabra tan esperanzadora. Y Él permanecerá eternamente fiel a lo que dice. Él ya venció el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo? Estar con Él, andar con Él, caminar con Él, correr cuando sea necesario, detenernos cuando sea necesario, pero siempre estar de la mano del Señor. Dice la palabra, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Lo que sí es cierto, iglesia, es que si el Señor da o el Señor quita, Él nos seguirá sustentando, sosteniendo de su mano derecha, amada congregación. Ahora, para terminar, quiero leer unas líneas de un pastor muy reconocido en Estados Unidos que murió en 1963. A.W. Tozer dice: sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra esperanza de bendición futura. Solo porque Él es fiel, no quebrantará sus pactos y honrará sus promesas. Solo teniendo una seguridad completa de que Él es fiel, podremos vivir en paz y mirar con tranquila firmeza a la vida futura. Qué especial esto que escribe este pastor Tozer. Dice: sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra esperanza. En estos días el enemigo te ha atacado, ha querido quebrantar tu confianza. Quiero que esta predicación aliente tu corazón y sepas firmemente de que Dios está operando, de que Dios está obrando y en cada cosa se está glorificando. Hay algunos que a causa de esta situación les entró el temor por el futuro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? ¿Cómo vamos a pagar los compromisos? Había dos grandes preocupaciones en este tiempo. Y digo había porque eso ya está en las manos del Señor. Lo primero, la salud, claro, por eso estamos aislados. La salud, de que la peste no nos tocara, de que esta situación no nos alcanzara, este COVID-19. Pero también la segunda gran preocupación era el área económica. Y ahora, ¿cómo vamos a sustentar el hogar? Y había ese miedo, ese temor en nuestro corazón de cómo vamos a hacer el día de mañana. Pero este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, dice entonces: sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra esperanza de bendición futura, porque solo Él es fiel. No quebrantará sus pactos, ni sus promesas, ni lo que ya dijo, y honrará entonces sus promesas. Solo teniendo una seguridad completa de que Él es fiel, podremos vivir en paz y mirar con tranquila firmeza a la vida futura. Confiemos, iglesia, que Él es fiel. Confiemos que Él en cada cosa se seguirá entonces glorificando en nuestra vida. Ponte allí sobre tus pies, cierra tus párpados y vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad. Honremos a nuestro Dios que ha cumplido su palabra para con nosotros. Cierra tus párpados y oremos. Padre, yo te doy gracias por tu fidelidad. Amado Señor, transcurren los tiempos, los días, los años, pero tú permaneces fiel, amado Dios. No cambias, eres inmutable. Lo que hablábamos o decíamos de Mateo, Señor, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, no pasará. Y hoy, Señor amado, descansamos en tus promesas, descansamos, amado Señor, en lo que tú nos has dicho a través de la palabra. Y nos aferramos completamente, Dios, a esas promesas que alimentan el espíritu, el corazón, el alma, amado Señor, y que nos ayudan a renovar la esperanza y la fe en esta hora, mi buen Señor. Y creemos en el nombre de Jesús y declaramos en el nombre de Jesús de que en ti todo va a estar bien, porque tu palabra, Señor, se cumplirá. Tus promesas, amado Señor, se cumplirán, amado Dios. Dice la palabra que tu palabra es verdad. La suma de tus palabras son verdad.
Dice tu palabra, amado Señor, que para ti es imposible el mentir, es imposible, amado Señor, el no cumplir lo que algún día dijiste. Y nosotros hoy, mi buen Dios, descansamos entonces en tus dichos, en tus promesas y en tus palabras. Guarda nuestro corazón de la duda, guarda nuestro corazón de la incredulidad, guarda nuestro corazón, Señor, de la falta de dependencia, de la falta de confianza, amado Señor, en tu palabra. Hoy, en el nombre de Jesucristo, decidimos confiar en ti, porque, amado Dios, hemos visto lo que has hecho. Y hoy vemos, amado Dios, hoy, Señor, contemplamos tus obras. Pero mañana, amado Dios, una vez más, tu misericordia se derramará sobre tus hijos y veremos entonces cómo seguirás siendo fiel a tu palabra, amado Señor. Y es por esto, Dios, que la misma palabra dice que no quedaremos en vergüenza. No quedaremos avergonzados ni delante del hombre y mucho menos delante de nuestros enemigos, porque tú en todo, amado Señor, te seguirás glorificando en nuestro trabajo, en la familia, en la iglesia, en todo, mi buen Señor, te seguirás glorificando, porque tú eres un Dios fiel y verdadero. Padre, gracias, a ti sea la gloria, Señor. Levante sus manos, levantemos nuestras manos antes de decir amén, y levante sus manos y diga: Señor, yo te alabo por tu fidelidad, yo te exalto, Señor, y te honro, mi buen Dios, por tu misericordia. Yo te exalto en esta hora y entrego mi corazón, amado Señor, porque tú cumples lo que has dicho, lo que está estipulado en la palabra, amado Señor, tú le das estricto cumplimiento. Recibe, Señor, en esta hora, Padre, toda la adoración, toda la exaltación, amado Señor. Recibe, Señor, toda la gloria. A ti sea, Señor amado, toda la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. A ti la gloria, mi buen Padre. Amén, Señor, y amén. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. El Señor les ampare.